Buenas noches, mi nombre es Dulce Daniela Sancho Orozco y soy aspirante para la licenciatura en nutrición aplicada. El tema que elegí para mi tema de investigación es la alimentación como un tratamiento alternativo para la diabetes. El motivo por el cual yo decidí abordar este tópico es porque actualmente nuestro país vive una epidemia de esta enfermedad. Al sector salud le está costando millones de pesos el tratamiento de pacientes que actualmente han desarrollado tanto este padecimiento como sus futuras complicaciones. De igual forma, cabe resaltar que la prevención es un factor clave en esta enfermedad. En lo que yo quise dar a conocer en mi investigación es una nueva alternativa. Es lo que a continuación iremos descubriendo. En este trabajo vamos a tocar en primera instancia el tema de qué es la diabetes, puesto que para hablar de una posible alternativa en su tratamiento tenemos que contemplar cuáles son las implicaciones de esta enfermedad. También vamos a intentar entender cuál es el rol de la insulina, cómo se componen los tipos de nutrientes que nosotros consumimos a través de la dieta y cuáles son las diferencias en un paciente que tiene esta enfermedad. También vamos a ver el ejemplo de una dieta para pacientes diabéticos y qué rol juega el índice glucémico de los alimentos. Finalmente, vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene esta dieta en pacientes diabéticos. ¿A qué me refiero con este punto? Esto es como los resultados que presentaron nuestra investigación. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Esto qué quiere decir? Es una enfermedad, para entender este tema tenemos que entender que hay varios tipos de diabetes. Esta investigación va a abordar diabetes tipo 2. Sin embargo, hay que abordar de manera muy general cuáles son los otros tipos. La diabetes tipo 1 es la que se caracteriza porque el paciente tiene una resistencia a la insulina de manera inmunológica, es decir, su propio cuerpo no capta bien la insulina. La diabetes tipo 2 se da porque los niveles elevados de glucosa se presentan porque consumimos más glucosa de la que nuestro cuerpo puede procesar. Finalmente, se encuentra la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella en la que las mujeres que están embarazadas desarrollan niveles elevados de glucosa, sin embargo, nada más es por este periodo de tiempo. Ahora bien, como lo dice la presentación, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, entre más pase el tiempo, la enfermedad va a seguir avanzando. Cabe resaltar que un tema muy importante es que la diabetes como tal no tiene cura, sea la tipo 1, la tipo 2 o la gestacional. A partir de este momento, yo voy a hablar exclusivamente de la diabetes tipo 2. Como anteriormente les mencionaba, esta diabetes, si bien tiene bastante carga genética, es caracterizada porque nosotros consumimos demasiada glucosa y la insulina que produce nuestro cuerpo de manera natural no puede alcanzar a procesarla. Ahora, para entender
cómo es que actúa esta enfermedad, tenemos que entender qué es la insulina. La insulina es una hormona. Esta hormona como tal es secretada por el páncreas. La insulina funciona como una llave de acceso. Es decir, cuando yo como, pongamos un ejemplo, una rebanada de pan. Esa rebanada de pan pasa al estómago. En el estómago se desintegra y se manda toda la energía, es decir, el azúcar, al torrente sanguíneo. Ahora bien, el azúcar no puede estar libre en la sangre. Si el azúcar se queda libre en la sangre, empieza a irse acumulando a los ojos, por eso es que muchas personas empiezan a padecer cataratas, lo que es conocido como glaucoma diabético, empieza a acumularse en los riñones, por eso es que muchas personas tienen insuficiencia renal o comienza a acumularse en las articulaciones. Por eso es que muchos pacientes diabéticos comienzan a sufrir nefropatías diabéticas. Ahora, continuando con el tema, como lo mencioné, la insulina es esta hormona que va a funcionar como una llave de acceso a la glucosa, es decir, la glucosa o azúcar está está corriendo por la sangre, lo que hace es que nuestro páncreas secreta la insulina, perdón, esta insulina abre las células y la glucosa obviamente entra a nuestras células y ahí hace que nuestras células tengan energía y puedan funcionar de manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2? Nuestro cuerpo produce al día cierta cantidad de insulina, no puede producir más. Si yo consumo más del azúcar, yo consumo más de la proporción del azúcar que mi cuerpo puede cubrir con la insulina, se va a quedar azúcar en la sangre, porque obviamente no voy a tener, por así decirlo, demasiadas llaves. Entonces, al pasar esto, la glucosa va a estar corriendo por la sangre y no va a poder entrar a las células. Esto, a la larga, va a producir diferentes síntomas y va a desarrollar la diabetes tipo 2. Muchos de los síntomas son cansancio, aumento drástico de peso o pérdida drástica de peso, empiezan a padecer insuficiencia renal, sed excesiva, ganas frecuentes de orinar. Entonces, todo esto se va a determinar mediante estudios, comprobando los niveles de glucosa en sangre y viendo cómo se han comportado. Para el diagnóstico de la diabetes se hacen dos pruebas. La primera de ellas es una prueba de tolerancia a la glucosa. Se le da al paciente cierta cantidad de azúcar diluida en agua y se ve el comportamiento de su glucosa, y la segunda se hace una glucosilada. Esto se mide el nivel de glucosa en los últimos 3 meses. Es así como determinamos si un paciente padece diabetes tipo 2. Entonces, entendiendo de manera general qué es la diabetes y qué es la insulina, podemos pasar a hablar de cómo están conformados los nutrientes que nosotros y que un paciente diabético, que es el tema central de nuestra investigación, debemos de consumir. Los nutrientes los vamos a clasificar en dos. Existen macronutrientes y existen micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Se llaman macronutrientes puesto que nosotros los tenemos que consumir en mayor cantidad. Ahora, cabe resaltar que a partir de este momento y de la misma manera me voy a enfocar en pacientes diabéticos, ¿ok? Los hidratos de carbono, o también conocidos como carbohidratos, son todos aquellos que al momento de que nosotros los vamos a consumir se van a transformar casi de manera inmediata a glucosa. Tienen un metabolismo bastante simple. Un paciente que se le quiera referir una dieta y que nuestro paciente tenga diabetes,
se tiene que, digamos, controlar la cantidad de hidratos de carbono. Se le recomienda una unidad de carbohidratos por comida. ¿Qué quiero decir con una unidad? ¿Cuál es el equivalente de una unidad de carbohidratos? Puede ser, por ejemplo, una pieza de fruta, puede ser un tercio de taza de avena, puede ser media taza de arroz integral, puede ser una rebanada de pan, 2 tortillas. En general, todo aquello que contenga harina se va a considerar un hidrato de carbono. En esta investigación nos enfocamos a que si nosotros disminuimos la cantidad de hidratos de carbono y cuidamos la cantidad de calorías de nuestro paciente, se ha visto que la disminución de glucosa ha sido bastante importante. Ahora, el segundo macronutriente de importancia es la proteína. La proteína son todos, es de lo que está constituido nuestro músculo. Claro ejemplo de esto, las paredes. Vamos a hacer una comparación. Una pared está construida de ladrillos, ¿ok? Nuestros músculos están conformados por proteínas. Estas las obtenemos principalmente de productos derivados de origen animal, llámese carne, pollo, pescado, huevos, lácteos. Sin embargo, también quiero resaltar que actualmente hay bastantes fuentes de proteínas de origen vegetal, llámense legumbres, diferentes tipos de semillas, suplementos hechos a base de algunas plantas que nos aportan bastante cantidad de proteína. Un equivalente de proteína más o menos es de la cantidad de la palma de nuestra mano. Por ejemplo, si yo quiero comer un equivalente de proteína en pollo, voy a comer lo que quepa en la palma de mi mano de pollo. De pescado de igual forma. En pacientes diabéticos se vio que si todas las comidas, aparte de acompañar un equivalente de carbohidratos con un equivalente de proteínas, obviamente con proteínas y carbohidratos de buena calidad. Con buena calidad me refiero si grasas añadidas extras, los niveles de glucosa fueron a la baja. Ahora, el último macronutriente son las grasas. Las grasas, me refiero a grasas buenas. Con esto quiere decir grasas que nos van a... Existen, si lo han escuchado, lo que son grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas es porque ayudan a la síntesis de diferentes hormonas. Las grasas malas, por así decirlo, son aquellas que tapan nuestras arterias. En este apartado me quiero referir a todas estas grasas provenientes de las nueces, almendras, algunos pescados ricos en omega 3, semillas, aguacate. Todos estos nos van a aportar la cantidad necesaria de energía. Más o menos en un paciente diabético se dice que tiene que comer una proporción de, no sé, un cuarto de aguacate por comida, no sé, 15 almendras, de 15 a 17 almendras. Todo este tipo se van a combinar en 3 comidas fuertes y 2 colaciones. Al tener 5 comidas que sean pequeñas, van a ayudar que el índice, que la glucosa, digamos, se mantenga y que no esté disparándose de arriba a abajo. Esto va a ayudar a que la enfermedad, digamos, se lleve de una manera más estable. Ahora, los otros nutrientes que tenemos que considerar son los micronutrientes. Los micronutrientes están englobados en 3 grupos: minerales, vitaminas y agua. Los minerales los vamos a obtener principalmente de productos tanto de origen natural, de origen vegetal como de origen animal. Todos estos nos van a ayudar. Por ejemplo, nuestros huesos están compuestos por diferentes minerales. Todos estos van a ayudar a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. De igual forma se encuentran las vitaminas. Las vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12 nos ayuda a tener
el adecuado nivel de células sanguíneas en nuestro cuerpo, la famosa vitamina B12, ¿no? Que son un grupo de 12 vitaminas, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina A, todas estas nos van a ayudar a prevenir de diferentes enfermedades y son esenciales para nuestro cuerpo. Finalmente, muchos autores consideran que el agua también es un micronutriente. Ahora, hablemos específicamente de una dieta para pacientes diabéticos. Como yo les comenté anteriormente, en la investigación que realicé, se demostró que si nuestro paciente lleva una dieta basada en 5 comidas, 3 comidas fuertes y 2 colaciones, con una disminución de calorías, es decir, bajo un índice calórico un poquito más bajo, los niveles de glucosa se mantenían estables. Entonces, he aquí la propuesta de este autor, donde nos menciona que, en primer lugar, toda comida se tiene que acompañar de una porción de carbohidrato. Esta porción de carbohidrato pueden ser cereales o frutas y verduras. Entonces, cabe destacar que una porción de carbohidrato, por ejemplo, se pueden juntar, ¿no? Digamos, puedo comerme una manzana y a lo mejor como media manzana y media taza de arroz o una ensalada con una taza de arroz. Entonces, todo esto para ayudar y enriquecer la dieta del paciente. Ahora bien, hablemos de la proteína. La proteína, en este caso, la puede consumir nuestro paciente con algún producto de origen animal, es decir, una porción de pollo, ¿no? O de pescado. Finalmente, cada comida la acompañamos de una proporción de grasas que tienen que ser en consumo moderado. Un ejemplo de menú, digamos, a la hora de la comida, ¿no? Entonces, el menú ideal o la propuesta que yo le daría a un paciente que padece diabetes sea a lo mejor media taza de arroz integral con una ensalada, una porción de pescado y no sé, a lo mejor una cucharada de aceite de oliva como consumo de grasa. Entonces, hay diferentes estudios que han visto que con esta proporción pacientes que tienen diabetes pueden llegar a controlar de manera adecuada y eficaz sus niveles de glucosa. Ahora bien, hablemos del índice glucémico de los alimentos. Esta se refiere a la clasificación del impacto de los hidratos de carbono en la glucosa en sangre. A mi punto de parecer, este es un tema clave para que nosotros podamos entender cómo es que se va a actuar o cuál es la propuesta que yo tengo para los pacientes que sufren diabetes. Todos los alimentos se terminan transformando en energía. Entonces, sin embargo, hay alimentos que nos van a dar energía de manera muchísimo más rápida y va a haber otros que nos van a dar energía de manera o que van a tener un impacto bastante bajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí están, como podemos ver, se considera índice glucémico bajo 55, medio de 55 a 69 y alto o mayor a 70. Ahora, por ejemplo, en la primera gráfica que tenemos del lado izquierdo, podemos observar que un alimento con índice glucémico bajo lo que va a provocar es que los niveles de glucosa se mantengan. Ahora, los alimentos con índice glucémico alto, es decir, con un número mayor a 70, van a provocar que la glucosa suba demasiado rápido y luego baje. Esto va a favorecer de igual forma al almacenamiento de grasas por la rápida acción de la insulina. Ahora, este tema es muy importante que nosotros pongamos peculiar atención porque si nosotros estamos haciendo una propuesta para una dieta, debemos de mantener a nuestros pacientes en alimentos que contengan índice glucémico bajo a moderado. Del lado derecho podemos observar
una gráfica, bueno, un infograma en el cual podemos ver ciertos ejemplos de alimentos con índice glucémico bajo, moderado y alto. Bajo se encuentran cacahuates, cerezas, ciruelas, melocotones, judías, aún la leche, peras, yogurt, manzanas, pan integral. En moderado ya encontramos las papas fritas, guisantes, maíz, plátanos, remolacha. Y en altos vamos a encontrar las pastas cocidas, la miel, las zanahorias, el arroz blanco, la misma glucosa. Cabe recalcar que si nosotros combinamos en el plan de alimentación, no sé, a lo mejor una porción de alimentos con índice glucémico alto, pero 3 con índice glucémico bajo, vamos a lograr que los niveles de glucosa se mantengan y no vamos a tener estos picos de glucosa en sangre. Entonces, la propuesta o el enfoque de mi investigación fue en enfocar, yo descubrí que existe esta nueva opción donde le podemos ofrecer a pacientes que que padecen esta enfermedad, justamente esta alternativa, el consumir alimentos con índice glucémico bajo. Esto va a traer un impacto bastante favorecedor de su glucosa en sangre. Ahora, ¿con qué problemas me topé a lo largo de mi investigación? Para empezar, yo creía que esto iba a ser bastante sencillo, ¿no? Que bastaba nada más con ofrecerle al paciente una dieta y ya. Sin embargo, tenemos que contemplar los factores socioculturales. Es decir, tenemos que considerar género, tenemos que considerar edad, también acceso, porque no es lo mismo que le estemos mandando a lo mejor a un paciente, no sé, arroz integral y él solo tiene acceso al arroz blanco. Entonces, esta fue una de las principales problemáticas que al principio yo no contemplé, pero creo que en el diseño de un plan alimenticio específico tenemos que tomar mucho en cuenta. Número 2, tratamiento personalizado. Con tratamiento personalizado quiero decir que si yo estoy proponiendo a la alimentación como una alternativa para la cura de la diabetes, cada paciente debe de tener una dieta específica de acuerdo a sus necesidades. De igual forma, otra implicación son los profesionales capacitados, es decir, esta propuesta actualmente es muy novedosa, si bien ya se están haciendo bastantes estudios, realmente todavía no hay la cantidad de profesionales adecuadamente capacitados e informados. Finalmente, el progreso de la enfermedad. No es lo mismo una persona que está en la etapa inicial de la enfermedad a una persona que a lo mejor ya tiene daño renal o que ya tiene glaucoma diabético. Entonces, todas estas son puntos claves que nosotros debemos, o que al menos me fui topando en la investigación, que son realmente importantes si quiero que esta sea una alternativa real para pacientes que tienen esta enfermedad. Las conclusiones a las que yo llegué en mi trabajo es que si bien la alimentación es un factor clave, es como si fuera es como una pieza del rompecabezas. Para que una persona que padece diabetes vea realmente un cambio significativo, necesita llevar un estilo de vida saludable. Debe de contemplar tanto una alimentación adecuada, que es la propuesta que yo traigo el día de hoy en este trabajo, y de igual manera tiene que complementarlo con ejercicio y con un tratamiento médico supervisado. Es decir, si su elección realmente es
tratar su enfermedad a través de la alimentación, debe de estar en constante supervisión médica y de igual forma estarse monitoreando y viendo cuáles son los resultados de toda esta planificación. Finalmente, creo que es un punto clave que a los pacientes se les debe de dar un sistema de tratamiento individualizado para su beneficio, atendiendo las necesidades de su enfermedad, y que debemos de promover un poco más los programas educativos para ir viendo que esta es una alternativa que ya tiene que ser completamente viable. El sector salud actualmente gasta mucho en la atención de esta enfermedad y creo que si se invirtiera un poco más en la medicina preventiva en esta enfermedad, podría tener grandes resultados, pudiéndonos evitar grandes complicaciones. Por mi parte, eso sería todo. De verdad agradezco mucho su atención y espero poder continuar y formarme como licenciada en nutrición aplicada. Muchas gracias.